Buenas noches, el Señor les bendice a todos. Shabbat Shalom. Hoy un día más estamos listos para comenzar con el estudio de la semana. Y para comenzar, vamos a darle gracias al Eterno porque nos permite estar un día más. Padre Celestial, en el nombre del Señor Yahushua nos ponemos delante de ti. Pedimos, Padre, que nos perdones toda falta, todo error, todo aquello que hacemos que no te agrada, Señor. Perdónanos y líbranos de todo mal, Padre, en el nombre de Yeshua. Cúbrenos con su sangre. Señor, queremos también que la presencia de tu Espíritu Santo sea la que dirija, Señor, este estudio, que nos guíe a tu verdad, que nos guíe a tu conocimiento. Enséñanos, Señor. Queremos aprender de ti para quitar todo aquello que no te corresponda, que no provenga de ti, sea quitado todo engaño del maligno. En el nombre del Señor Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a cantarle unos dos cantos al Señor. ¿Sí se logra mirar? Creo que ¿sí se logra? Sí. Ok, ahí está. Bueno, vamos a cantarle al Señor. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, Padre. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre puesta en
a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Te adoramos, Señor, gracias, amén. Señor les bendice. Gracias, Padre. Esto nos ayuda a levantar nuestro espíritu, nuestro estado de ánimo. ¿Dónde dejé mi café? ¿No lo viste, Luz? ¿Eh? Vamos a comenzar a seguir más bien con parte de lo que hemos estado estudiando, porque estaba conversando con mi amigo Gaude y necesitamos aprender más de esto porque se conoce muy poco de ello, pero se habla demasiado de ello y no se entiende. Y vamos a seguir, pero vamos a comenzar con el verso, abriendo la escritura en Génesis 1, verso 26. Bereshit, vamos aprendiendo los libros en hebreo. Bereshit, Génesis, ¿ok? Después vamos a empezar a aprendernos las letras hebreas también. Verso 26 dice: y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tú la has dejado escrita para que vengamos y veamos qué es lo que tú dices, cómo tú lo dices, para nuestra enseñanza, y que no haya oportunidad para que el maligno la distorsione y la ponga de otra manera en que tú no la has dicho. Sabemos que hay muchos errores en las escrituras por las traducciones, pero tu palabra es perfecta, Señor. Tú dejaste tu palabra correcta y te damos gracias por ella, porque podemos a través del estudio buscar lo que verdaderamente tú nos has dejado escrito para nuestra enseñanza, nuestra edificación y nuestra exhortación. Padre, te pedimos que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, sea quien nos guíe, nos enseñe, abra tu palabra y nos muestre lo que tú dices, como tú dices y cuando tú lo has dicho, todo de ti, Señor, y nada del hombre. En el nombre del Señor Yeshua. Amén. Amén. Gracias, Señor. Cito este verso porque suelen sentarse, porque vemos que en la escritura nos deja escrito cuál era la intención de que el hombre fuera creado, por qué el Señor lo creó. Él no lo creó para que fuéramos empleados de nadie. Él no nos creó para que fuéramos porque fuéramos pobres, movidos por la humanidad de una manera no agradable, sino que Él nos hizo para que fuéramos líderes, ¿ok? Nos creó para que, como dice aquí en el verso 26, aquí todavía no lo crea, en el verso 26 del capítulo 1, dice Elohim que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Miren lo que Él quería hacer, quería que el hombre fuera como Él es, a su imagen y semejanza, y no tan solo eso,
sino que también quería que actuáramos como Él actúa, como reyes, como soberanos, que dice que donde nos iba a crear, nos iba a poner para que fuéramos, ¿qué dice? Señores, o sea, y señoré. Señores es como un rey, es como el que tiene a cargo toda la situación. Adán le dio todo esto, lo enseñó, lo diseñó para que fuera el líder de toda la tierra, ¿sí? No estaba diciendo de otros mundos, no, de aquí, de la tierra. Él dice, y señoré en todo, en los peces, en la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que anda lastrando sobre la tierra. Entonces no nomás fue de ensayarlo, y lo puso y ahí está, no. Él quería que él enseñoreara. Ahora, para llegar a enseñorear, y le mandó que ya cuando lo creó, le dijo que le pusiera nombre. Entonces Adán les puso nombre a cada uno de los animales, y para ponerle nombre a algo, nótese que la persona tiene que conquistar el animal, tiene que saber todo sobre el animal, para poder decir, se llama león. Entonces quiere decir que él lo superó. Se llama jirafa. ¿Por qué? Porque la superó. De todos los animales que les puso nombre, él demostró ser mejor que ellos. Ahora, ¿cómo le hizo los animales del mar? Tenía que ser un ser que no se ahogaba y que podía nadar a grandes velocidades y estar con los animales del mar, de los ríos, de las lagunas, y dominarlos, enseñorearlos y ponerles nombre. Las aves lo mismo. Tenía que ser mejor que ellas para ponerles. No es que, ay, mira qué pajarito, ¿cómo le voy a poner? No, tenía que demostrar mayor capacidad que ese animal para poderle poner un nombre. Entonces, enseñorearse aquí marca de todo en la tierra. ¿Cuánto tiempo le tomó ponerles nombre? ¿Quién sabe? ¿Sí? Entonces, no fue un día. Por eso dicen, en 6 días, no creo yo que hayan sido días literales de 24 horas. Fueron periodos. ¿Sí? ¿De cuántos años? Quién sabe, pero muy largos, porque yo pienso que tardó bastante para que él dominara a todos los animales y les pusiera nombres y les pusiera a cada uno conocer qué comían, qué no comían, todo acerca de ellos. No es fácil aprenderse y llegar a dominar y ser el Señor de todo eso. Ser el Señor, como les vuelvo a decir, necesita la persona ser mejor que aquello que se está enseñoreando. No puede ser una persona, iba a decir fatua, pero pues bueno, tonta, por decir así, que gobierne a alguien que son mucho más inteligentes. Esos gobiernos llegan a ser un desastre. ¿Por qué? Porque no tienen buenos líderes. Cometen tantos errores que no saben, ni les importa, ni saben cómo guiar a la gente. Tienen que ser gente con mejor inteligencia, y que conozcan lo que están haciendo verdaderamente, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar del gobierno de Israel, de cómo el Señor estableció reglas para que el gobierno de Israel pudiera ser gobernado por Moisés y por sus ayudantes, los ancianos, los sacerdotes. Entonces, cada uno en su nivel tenía una responsabilidad delante del pueblo de Israel, porque se habla mucho de que la ley, que el Señor abolió la ley, y que en realidad cuando le dices, bueno, pues, ¿cuál ley? La ley, nada más la ley, y no saben ni lo que están diciendo, a qué se refieren. Y yo les puedo decir, como por ejemplo, ¿cuál es la ley de Estados Unidos? Está la Constitución de Estados Unidos, ¿sí? Está, ¿y qué tanto marca ahí en la Constitución? ¿El Señor abolió la ley de la Constitución? No. Tiene que haber un gobierno, tiene que haber policías, tiene que haber personas encargadas, hasta ejércitos, para poder mover y dirigir al pueblo, ¿sí? Porque el pueblo es muy tremendo y cuando se sale de orden, causa desorden. Entonces, eso voy a estar insistiendo hasta que vea que ya se captó, ya se entendió, tanto los que estamos aquí como los que están allá
y que van a ver lo que estoy hablando. Y ojalá y vean muchos de los líderes de iglesias lo que voy a enseñar. Porque esta enseñanza, hermanos, es para ustedes. Esta enseñanza a todos los que son líderes dentro de la congregación necesitan escuchar todo esto que voy a hablar para que se comprenda y sepamos cómo se leen las escrituras y qué en realidad nos están diciendo las escrituras. Y cuando comprendamos esto, vamos a poder saber e interpretar lo que se está hablando concerniente a la ley. ¿Okay? Entonces, vemos nosotros que en el tiempo del Éxodo, el Señor cuando estableció y en el Deuteronomio, todas sus reglas, ¿okay? Toda su ley, porque este libro de la escritura se llama Torah. Torah quiere decir instrucciones. Desde ahí tenemos que entender que, ¿por qué instrucciones? Cuando nosotros compramos un refrigerador o un aparatito que no conocemos cómo funciona, un piano, todos traen un instructivo de cómo funciona, qué botones para qué y que cómo le cambian las baterías y todo eso, ¿verdad? De cómo funciona aquel aparatito. No te van a dar un instructivo del piano que es el del refrigerador. Tienes que leer para arreglar el del piano el instructivo del piano, o del refrigerador el instructivo del refrigerador. Y a nosotros esta Torah es el instructivo que el Señor nos dejó para que nos conozcamos y sepamos de nosotros y sepamos de nuestro Creador también. Este es nuestro instructivo, por eso se llama Torah. O en inglés, en hebreo, Torot. ¿Ok? Torot también es que son muchas leyes. ¿Qué significa Torah? Instrucciones, pero ahí está de todo en estas instrucciones. ¿Sí? Están las leyes del gobierno que se iba a poner, están las leyes del gobierno religioso, del sacerdocio, están las leyes de las reglas de alimentación, están las leyes, ahorita todavía no, están las leyes de los 10 mandamientos que dejó el Señor personales, que esos mitzvot, que se llaman mitzvot, voy a tratar de, ahorita sigo acá con los versos de la escritura, pero vámonos para allá tantito. Mija, Luz, mueves para que se alcance a ver ahí en la cámara, por favor. Thank you. Ok. No, mija, el pizarrón. Bueno, ahí está bien, se alcanzan a ver, ahí está bien. Es así para no mover todo, mejor mover lo que es el... ¿No se ve, mija? No. Entonces hay que jalar para acá. Ah, ok, aquí ponlo. Ok, a ver si se alcanza a leer. Ok, en cuanto a la ley de la escritura, de la Torah, la ley, ok, está, yo la encontré dividida en 6 partes. Ojalá y tomen sus notas, mis hermanos, hermanas, ahí, anoten, escriban y luego van y la buscan y examinan para que podamos entender. Ahora sí que cuando se hable de que el Señor abolió la ley, sí, ¿cuál y cómo? ¿A qué se refería? ¿Se refería en todo en general o se refería en algo en específico? Por eso es el estudio de la escritura y mucha gente habla sin saber lo que está hablando. Entonces muchas veces uno lo que hace es mejor callarse y no discutir con gente que vemos que no entiende lo que está hablando. ¿Sí? Entonces, la ley se dividía en la ley moral. ¿Ok? La ley moral, que son los mitzvot, esa ley moral era para toda la gente, tanto judíos como no judíos. Todo aquel que entrara al reino de nuestro Elohim Jehová tenía que obedecer la ley moral, que son los 10 mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Éxodo 20. Ahí se encuentran los 10 mandamientos que el Señor marcó en general para todos, ¿ok?
todos debían de guardar los 10 mandamientos, y toda aquella persona que se acercara al Señor tiene que guardar los 10 mandamientos, porque son los mandamientos de la ley moral. ¿Por qué moral? Porque es la ley de amor, es la ley de protección. Tanto los 4 primeros mandamientos hablan de que no tengamos ídolos, de que no tomemos el nombre del Señor en vano, de que no seamos idólatras, de que no nos postremos ante imágenes, y que guardemos el Shabbat. Esos son los 4 mandamientos por amor a nuestro Elohim. Por eso el Señor dijo, el primer mandamiento es amar a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Los 4 mandamientos, los 4 primeros son en amor a el Eterno. ¿Ok? A Jehová. Y los otros 6, y dijo, y el segundo es semejante a este. O sea que él está resumiendo, haciendo una sintetización de los otros 6 mandamientos en el amor al prójimo. Y si uno ama al prójimo, uno no lo va a robar, uno no le va a mentir, uno no le va a volar la mujer, uno no le va a volar a sus cosas, ¿ok? No lo va a matar. Y ahí están los 6 mandamientos por amor. ¿Sí? Uno va a hacer eso porque amas a tu prójimo. Entonces, como amas al Eterno y el Eterno nos enseña a amar, vamos a amar a nuestro prójimo también. Esa es la ley moral. Y en hebreo se dice que son los mitzvot. Mitzvot son los mandamientos, ¿ok? Es la ley de los mitzvot, ¿ok? Y entonces unos dicen, ay, es que el Señor ya abolió la ley. Perdón, Él cuando vino a hacer lo que se refería en cuanto a la ley ceremonial, que es el segundo tipo de ley, que es la ley ceremonial, que concierne a todo lo referente a lo que era el templo, donde se hacían los sacrificios de los animales, donde se hacían los rituales para la circuncisión, donde se hacían los rituales para la presentación de los niños cuando cumplían sus 8 años y los circuncidaban, cuando había muchas ceremonias, ¿ok? Todo en cuanto a lo religioso. Por ejemplo, vamos a decir aquí, la ley civil es la ley donde vas y pones demanda y van a corte, y la ley religiosa pues es en las iglesias, ¿verdad? La ley ceremoniales, lo espiritual, lo religioso, no se mezclan. Bueno, la ley ceremonial era todo aquello referente a cuando se iban y se hacían los sacrificios de los animalitos, ¿ok? Concerniente a que el Señor preparó el sistema ritual del tabernáculo para que la persona, ¿ok? Como le fallamos al Señor, necesitábamos ir y pedir perdón al Señor y hacer una ofrenda, matando un animalito que representaba que un día iba a venir el verdadero, iba a morir por nosotros, pero pues mientras Él llegaba, se estaba llevando esos rituales, que era la ley ceremonial. Esa ley ceremonial se llamaban los hukots. Los hukots, ¿ok? O los mishpatims también. Dentro de los mishpatims también entraban algunos de los de la ley ceremonial, pero más que todo era la hukot. Entonces cuando dicen es que el Señor abolió la ley, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? ¿La de los 10 mandamientos? La de los hukots. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos de sacrificios de animalitos para presentar la sangre y que papá nos perdone. Ahora tenemos la sangre del Mesías, que es la que Él ya llevó y de una vez y para siempre en el lugar santísimo del templo que está arriba en el cielo. ¿Ok? Entonces ya estamos entendiendo qué es lo de la ley ceremonial, qué se hacían los ritos y los sacrificios. ¿Ok? Entonces, la ley del judicial, como explicaba hace ratito,
tiene que ver todo en cuanto a las cortes, en cuanto si había problemas, en que, ay, que esta persona me robó una vaca, iban y lo demandaban y servían los jueces y hacían un juicio, y como se hace aquí en las cortes, ¿ok? Todo eso de la ley judicial, y pues si cometían faltas, pues todo eso eran los hukims, la ley judicial, los hukims, ¿ok? ¿Ok? Aquí la estoy dividiendo en 3 partes, pero en realidad son 6 porque ya les mencioné la primera, que es la Torah. La Torah, que es las instrucciones, la ley, ahí está arriba, ley, Torah, instrucciones. ¿Ok? Los mishpatims eran los que son los decretos. Los decretos, los mishpatims, que también es parte de la ley, es cuando el Señor decía, así se va a hacer. Porque cuando un rey habla, él decreta. Él manda y ordena, así quiero que se haga. Y punto, no le vas a alegar. Esos son los decretos. La ley de los decretos de papá fueron abolidos. No, si él es el rey. ¿Quién le va a alegar al rey? Entonces, mucha gente, por eso, ahora, cuando empezamos a ver la diferencia de lo que es la ley, podemos ver, ok, pues, ¿cuál es el asunto a tratar? ¿Es un asunto de judicial, de hukims, ok? ¿O es un asunto de religioso, ceremonial? ¿O es un asunto de los 10 mandamientos morales que concierne a todos en general? ¿De qué ley están hablando? Podemos entender. Están los mishpatims, que también es parte, ok, de la ley ceremonial. ¿Por qué? Porque es el Rey Santo el que decreta, nos da veredictos y da sentencias. ¿Ok? Cuando él sentencia, that's it. Hasta ahí llegamos, cuate. ¿Y qué dice? Bajemos y tenemos que barrer con toda la creación. ¿Por qué? Porque no se quiere componer. Es un decreto del Señor. Es algo fuerte, ¿ok? Es un mishpatín y están los mishmerets. Los mishmerets, ¿ok? Son los preceptos, son las responsabilidades, los deberes, las funciones y los encargos. El Señor así nos ha puesto preceptos. Por eso el Señor se agradaba de Abraham, porque le decía, Abraham cumplió con mis preceptos, cumplió con mis ordenanzas, cumplió con mis instrucciones, cumplió con mis estatutos y cumplió con mis leyes. Abraham. Por eso él es el padre de la fe, porque obedecía los mandatos de papá. Ok, ahora sí. ¿Cuántos tipos de leyes hay? 6, ¿verdad? Más les mencioné 6. ¿Y el Señor abolió todas? Es imposible. Porque si Él hubiera abolido, quitado todas, ya no tuviéramos ley ceremonial. Bueno, ya no hacemos sacrificios, pero tenemos servicio espiritual, ¿verdad? Diseñado por el Señor. Simplemente ya no hacemos los sacrificios. Tenemos ley judicial. Todavía hay gobiernos que nos gobiernan y nos dicen si alguien nos robó el carro o algo, a quién demandamos y todas esas cosas. ¿Existen? Claro que sí. Entonces, ahora con lo que le expliqué, Luz, ¿qué fue lo que el Señor abolió? La que es religión. ¿La que es en cuanto a qué? La de sacrificios. Ceremoniales, ritos y sacrificios, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los hukots. ¿Sí? Ahora, tú le dices a cualquier persona cristiana, cuando le dices que el Señor cumplió la ley, y ellos dicen, sí, ya no tenemos que guardar los mandamientos. ¿Qué culpa tienen los mitzvot con lo de los ritos? ¿Por qué mezclan lo de los mitzvot? ¿Por qué ponen los 10 mandamientos que según la ley el Señor los abolió cuando estuvo en la cruz, cuando lo que hizo Él fue cumplirlos? Porque dice que los abolió. Eso significaría que porque están confundidos con los ritos, con lo de los sacrificios. Quieren incluir los 10 mandamientos en los hukot. No, los mitzvot son los mitzvot y los hukot son
los rituales. ¿Sí? ¿Y verdad que no tienen que ver? Esto es una cosa, por ejemplo, si él abolió los 10 mandamientos, entonces podemos matar. Entonces podemos robar. Podemos cometer adulterio. Podemos mentir. Y no hay problema, ya los abolió. Pero no, porque nada más se fijan en el Shabbat. El Shabbat no es una ley ritual. El Shabbat es una bendición que papá dio, un regalo espiritual para poder bendecir y estar en compañía de su pueblo, así como nos mandó de no robar, así como nos mandó de no mentir, para poder tener una relación con nuestros hermanos. Así como nos mandó en no tener idolatría, porque el Señor la idolatría la llama prostitución, ¿ya? La llama fornicación. La idolatría, el Señor dice que es fornicación delante de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? ¿Qué? La llama fornicación a la idolatría. Pero puros ritos. ¿Por qué tú crees? No sé qué es. Porque estás yéndole a coquetear a otro Dios, a otro ídolo. Y le estás fallando a tu esposo, que es el Señor. Por eso él la llama prostitución, la idolatría. Que si tú eres su esposa o eres parte de él y te estás yendo a prostituir con un ídolo, con alguien, con otro Dios, como en aquel tiempo lo hacían con Moloch o con Baal, para él ellos eran, ¿qué? Prostitutos, espiritualmente hablando, porque se iban y se iban con otros dioses, ¿ok? Entonces eso es hablando en cuanto a él, en cuanto a lo espiritual, de los 10 mandamientos. Entonces, si el Señor ya rompió, ya abolió los mandamientos, podemos tener otros dioses, podemos tener otros ídolos, y el Señor no tiene por qué enojarse, porque ya el Señor los abolió. Pero yo me pregunto, ¿de dónde sacaron que el Shabbat no? ¿Por qué quieren quitar el Shabbat? ¿Sabes por qué? Porque es el único mandamiento en el cual el Señor te dice que te está bendiciendo. Él personalmente está contigo, dice, lo estás invitando a que venga a tu casa a estar contigo y bendecirte doblemente ese día. Es el Éxodo 2:11, ¿no? ¿Eh? Es Éxodo 2:11 que dice eso. Ajá. ¿Ok? Que nos quiere bendecir doble porción. Por eso dice que en el viernes la persona tenía que recoger 2 porciones de comida para que en el Shabbat descansaras. ¿Por qué? Nos estaba dando doble bendición. ¿Y qué hace el diablo? Nos quiere quitar la bendición de papá. Nos quiere quitar la bendición que él nos dio y la relación con él. ¿Qué pasa? Que él llega a casa y no estás. ¿Dónde están mis hijos? Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Que él quiere venir a la casa y llega. Él es fiel porque él guarda el Shabbat. Y lo guarda desde antes de que hubiera pecado. Él lo instituyó. Y lo quiere quitar el diablo. ¿Por qué lo quiere quitar el diablo? Porque es muy importante. ¿Por qué no quita a los otros en realidad? Porque sabe que es totalmente ilógico. Que si los quita, todo el mundo va a decir, estás en total desorden. Eso no es así. Entonces, cuando Roma hizo el cambio de quitar el 4º mandamiento de la ley moral y establecer el día primero, ¿en qué se basó? ¿En qué escritura? ¿En dónde está? No se basó en nada de la escritura. Lo hizo por sus calzones. Lo hizo para demostrar que ellos eran poderosos. Una de las cosas que hizo fue una provocación a Israel. Porque Israel era muy fiel y los creyentes, los mesiánicos de ese tiempo que guardaban el Shabbat, eran fieles al Señor. Entonces Roma lo que hizo, dijo, ¿cómo le quito el poder al pueblo de Dios? ¿Cómo le quito el poder al pueblo de Dios? ¿Cómo se lo quito? ¿Okay? En ese tiempo la mayoría del pueblo del Señor eran más sabios e inteligentes, prosperaban donde fuera porque tenían conocimiento del Señor.
leían y estudiaban juntos todo el tiempo. Sin embargo, las demás masas de gente no estudiaban ni sabían leer, ni escribir. Pero el mesiánico y el judío siempre ha sido muy sabio y muy inteligente. ¿Ok? Entonces decía Roma, ¿cómo le quito el poder? Le causó una provocación. Le quita el Shabbat, prohíbe guardar el Shabbat y establece un día que ellos quieren poner, que es el día del sol, Sunday. Adoradores del sol, Sunday, día del sol. ¿Ok? Establece eso para provocar al pueblo judío. Y ellos decir, pues sabían bien que el judío no se iba a someter, ni el mesiánico, porque ellos no van a adorar en sus mismos a otros dioses. ¿Qué sucede? Comienza la persecución, empieza a matarlos, empieza a buscarlos en las sinagogas para matarlos y así quitarles el poder y establecer su imperio en la gente ignorante, en la gente que no conocía nada. Y comienza a decirles, ahora nosotros somos los que tenemos el poder y nosotros somos la iglesia y vamos a establecer todo lo como deben de ser las cosas. Y la gente, ok, ¿sí? Ok, no sabían, eran ignorantes. Y lo que decían los poderosos pues obedecían. Pero el judío y el mesiánico decían, Entonces, como sabía bien Roma que no iban a someterse, los comenzó a perseguir, los empezó a matar, los empezó a meter a los leones, a los toros, los empezaron a cerrarlos, los empezó a torturarlos, a matarlos. Y por eso está la historia del Coliseo. De todos nuestros hermanos que murieron por no someterse a los mandatos de Roma. ¿Por qué? Porque guardaban los mitzvot. Y les costó su vida. Y hoy en día la gente tan fácil, dejan de guardar los mandamientos del Señor por cualquier cosa. No está ni siquiera en peligro su vida y lo rompen. En aquel tiempo era su vida y la de su familia las que estaba en peligro. Y ellos seguían guardando esos mitzvot. Entonces, ¿qué hizo Roma? En base a la ignorancia del resto del pueblo, ahora sí los podía mover por la ignorancia que tenían, mandarles y establecerse como la única iglesia ante todo el mundo como lo es hoy. Y si ustedes se fijan en toda la gente, la mayoría de la gente que sirve a Roma, son mucha gente muy ignorante de las cosas espirituales y de la Biblia. No conocen casi nada. Todo lo que les dicen ahí, eso hacen. Porque les dicen ahí y no indagan, no buscan, no comprueban. ¿Qué pasó una vez? Uno de los sacerdotes que ha cansado de tanto abuso de la iglesia, siendo sacerdote, se rebeló, Martín Lutero. Y Martín Lutero dijo, no, espérate, las cosas no son así. Y comenzó a enseñar la verdad. Y eso lo llamaron protestante. ¿Por qué? Porque protestaba contra las órdenes de Roma. ¿Qué pasó? Lo empezaron a perseguir también para matarlo. Pero en Alemania lo escondieron en las montañas y no lo lograron matar. ¿Ok? Entonces de ahí surgió el protestantismo. Después salió John Wesley, después salió Miller, después salieron muchos otros, Welch y muchos otros protestantes que empezaron a predicar. Eso comenzó aquí en Estados Unidos primeramente. Y de ahí surgió la iglesia protestante. Y después de la iglesia protestante, surgimos los mesiánicos. Porque volvimos a restaurar nuestras raíces. Encontramos en la escritura, a través de la enseñanza hebrea, que tenemos nuestras raíces en la escritura hebrea. Y de ahí surge el mesianismo, que quiere decir cristianismo, ungidos. ¿Ok? Entonces, ahí es un poquito de historia para que veamos qué fue lo que se abolió. No, los mandamientos del Señor han costado mucha sangre por guardarlos. Han costado mucho para llegar y quitarlo así nomás por sus naguas, la Iglesia Católica. No, Señor, hay que demandar la mentira, hay que demandar el engaño y hay que establecer y mostrar la verdad. Y la verdad es la palabra del Señor. Así que, ¿qué fue lo que abolió el Señor? La ley en orden a ritos, a sacrificios. No los 10 mandamientos, no tienen nada que ver con los rituales, ¿ok?
Y la ley judicial es en cuanto a todo lo civil y todo lo que tiene que ver allá. También están las leyes de alimentación, de qué comer y qué no se tiene que comer. ¿Por qué? Para nuestra salud, ¿ok? Para nuestro beneficio. Porque el Señor conoce nuestro cuerpo y sabe qué nos hace bien y sabe qué nos hace mal. Está la ley de la menstruación de las mujeres, está la de la higiene de lo puro y de lo impuro, y hay muchas más otras, ¿ok? Entonces, si el Señor abolió, pues todo eso, abolió la ley, quiere decir que incluso si nos quieren meter a la cárcel por crímenes que hacemos, pues ya los podemos hacer. Al cabo el Señor los abolió. No, Señor, no fue así. Entonces tenemos que saber distinguir entre una cosa y la otra para saber claramente a qué te estás refiriendo. ¿Cuál ley abolió el Señor? No, pues que la ley, ni nomás la ley. Sí, pero ¿qué es la ley para ti? No saben. Ahora tú sabes mucho más que muchos ministros. Porque no saben la diferencia en cuanto a lo que es la ley moral, en cuanto es la ley ceremonial, ni cuál es la ley judicial. En la Escritura. Solo dicen la ley, generalizan. Hablan de todo el árbol, pero no me explican que cada rama del árbol es cada cosa. No saben, ¿ok? ¿Me expliqué? Los Hukim, los Sukkot y los Misbot y los Mishmerets, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No preguntas? ¿Entendemos cuál ley abolió el Señor? ¿Y cuál no? De las instrucciones de la Torah. Los Mishmerets, los Mishpatim, los Sukkot, los Misbot, la Torah. Ahí está, ¿hay libro allá? Okay. Aleluya. Gracias, Señor. Ok. Entonces, ya expliqué un poquito que vamos a seguir haciéndolo más veces para cuando vengamos a la Escritura y ahora sí cuando leamos vamos a saber, aquí está hablando de Mishmeret, aquí está hablando de Jukot, aquí está hablando de los Misbot, aquí está, vamos a poder entender a qué se refiere, porque por eso dice la Escritura que un verso sin contexto es un pretexto. Entonces, tenemos nosotros ahora cómo interpretar y entender bien el verso al examinar el pretexto. ¿Ok? ¿Van conmigo? ¿Estamos en esto? ¿Sí se entendió? Si hay dudas, pregunten. Porque luego se van a topar con gente y les van a querer alegar y no van a saber. ¡Ay, el Señor abolió la ley! Amén, ¿cuál? ¿Cuál ley? ¿Ok? Entonces, vaya conmigo, vamos a leer muchos versos ahorita. Vaya conmigo rapidito a el libro de Romanos 7. Romanos capítulo 7. ¿Ya lo tienen? Verso 22 al 25. Verso 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de... ¿Quién? Me deleito en la ley de Elohim. Pues no, que ya la había quitado. No, ahí está hablando de ¿qué? De los mitzvot, de los 10 mandamientos. Ahí podemos entender claramente. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado, ¿ok? Que está en mis miembros por naturaleza. Nosotros cuando pecamos traemos la genética de pecado. Y esa es la que desea, la que quiere darle placer a la carne. Esa otra ley es la ley del pecado. Entonces nosotros con la ley del Espíritu tenemos que vencer la ley del pecado.
Y por eso nos dio los 10 mandamientos, para ayudarnos. Señor, ¿cómo le hago? Obedece mis 10 mandamientos y te vas a librar de la ley del pecado. ¿Sí? Nos dio una arma con que dispararle a la ley del pecado, para que no nos domine. Y seamos más que vencedores. ¿Cómo? Con los 10 mandamientos. Dice el verso 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? 25. Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim. Fíjate lo que está diciendo Pablo, hermanos. Dice él que él sirve con la mente a la ley de Elohim. ¿Cuál ley? Los mandamientos, los mitzvot, los 10 mandamientos. ¿Ok? Más con la carne a la ley del pecado, porque en nuestros deseos, en nuestra alma constantemente nos quieren impulsar a lo que queremos, a lo que deseamos, a todo aquello contrario a la voluntad del Señor. El Señor fue tan bueno que incluso nos mandó a los israelitas a que portáramos el talit, que es un talit. Mija, ¿me lo traes, por favor? Córrele. Que nos mandó usarlo porque Él conoce que tendemos mucho a desviarnos, a apartarnos. Entonces, Él nos mandó usarlo. Ahí pongo. Él nos mandó a usarlo, mire. Y Él nos mandó en Levíticos 11:44. Levíticos 11:44 nos mandó a que fuéramos santos. Dice, sed santos como yo soy santo. Ese es un talit. Luego voy a dar la clase más extensa acerca de ello. ¿Ok? ¿Levíticos qué? ¿Levíticos qué? 11:44. Donde dice, sed santos porque yo soy santo, ustedes también lo sean. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y tenemos que ser semejantes a Él. Y Él nos mandó, nos ordenó que usáramos esto. Porque en este talit, ¿sí? Cuando uno se lo pone, dice el Señor, las orillas, aparte de que significa que somos reyes. Este es un ornamento de rey, por si no sabían. Es un ornamento de un rey. ¿Ok? Es de un rey. Y aquí está lo que se activa, cómo se activa. Un rey se lo pone. Y como somos hijos del rey, nosotros también somos reyes. Y dijo que esto que está aquí, los tzitzits, aquí están los mandamientos del Señor. Y dice que cuando tuviéramos algún deseo de pecar, los viéramos y nos acordáramos y los agarremos y para aferrarnos a la palabra del Señor. Como una herramienta de que no cedamos al pecado. Y aquí, en estos nuditos, está el nombre del Eterno. En estos nuditos, ¿ok? Va de acuerdo a las letras de la Yod, Hei, Bab, Hei. 10, ¿ok? 10, 5, 6, 5. Son los nudos. El nombre del Eterno. Por eso cuando aquella mujer que habla que estaba enferma del flujo de sangre y que dijo, si tan solo tocar el borde, esto, del manto del Señor, seré sana. Y dice que no la dejaban pasar, pero ella se metió como pudo y el Señor iba caminando y sintió que dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? No fue a él. Agarró el tzitzit, la mujer, el borde de su manto, ¿sí? Y fue sana, porque aquí está el nombre del Eterno. Y ella tuvo esa fe, que el Espíritu le ha de haber revelado que lo hiciera, iba a ser sana, y contra la oposición que tuvo, lo hizo, y fue sana. Esto lo mandó el Señor para que nos identifiquemos con orgullo de que somos hijos del Altísimo. Pues hasta eso nos quiere quitar el diablo.
Es que nosotros no somos judíos. Bueno, cuando tú has venido a los caminos del Señor y has aceptado al Señor como tu Señor, Él era un judío y dice que somos sus hermanos y que pasamos a ser hechos hijos de Elohim, entonces yo me he visto como mis hermanos. Porque somos hermanos. Mi maestro, mi Señor, mi Salvador, portaba uno. Mi Padre Celestial porta uno. Y por eso nos está pidiendo que nosotros nos pongamos uno. Dice que su manto cubre todo el templo allá arriba. Su manto de él. ¿Ok? Luego lo vamos a ver. No nomás se los estoy cuenteando yo. Lo vamos a ver. ¿Qué tan importante es eso? ¿Y por qué es importante? Como les dije, porque nos motiva a agarrarnos de la palabra del Señor. Todo esto tiene significados. Mira, aquí tenía una estrella, esas que le ponen de David, yo se la corté. Yo le corté las estrellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un emblema no es judío. Esa estrella nos mintieron. No son judías. No la inventó David ni Salomón, puras mentiras. La inventaron los Rockefeller, ¿ok? Los sionistas, los Illuminati de aquí, de Estados Unidos, los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, todos esos de allá arriba, los Illuminatis, hicieron esa estrella porque esa estrella marca el 666. Ay, Señor, ¿dónde está? ¿No hay una estrella por aquí? ¿Para enseñárselas? ¿Dónde? Ahí está El cuadro azul. el cuadro azul. El cuadro azul. ¿Cuál? ¿Ese? Ah, este. Préstame. Miren. Bueno, aquí. Son dos triángulos, supuestamente, ¿verdad? ¿Ok? Pero si usted ve, ¿ok? Cuente. Este es un 6. Este es un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. 6, 6, 6. Y los Illuminati son satánicos. Esa es la estrella que habla de los que adoraban a Moloch, los que sacrificaban niños. Y ellos sacrifican niños y se beben la sangre de los niños. Y tiene su nombre, ese líquido de sangre que los hacen pasar por un susto tan tremendo para que la adrenalina sume, cromosomo, no me acuerdo cómo se llama. Y esa es carísima, carísima esa droga. Es base en que la sangre está alterada de espanto, de terror. Y a ellos los rejuvenece. Eso la inventaron ellos. Pero que esa estrella era la adoración a Moloch, al que le ofrecían niños en adoración. Por eso yo, como judío mesiánico, la elimino de mi camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará verdaderamente libre. Mientras no sabía, pues yo feliz, pensaba que sí, venía de David, que de Salomón y que todos esos rollos, pero no viene de ellos, ¿ok? Es una estrella de Moloch, del rey, del dios Ramfam, y que nos amonesta en la escritura, en Hechos y en Amós, que no debemos de estar siguiendo esa idolatría, porque es Moloch. O Baal, un toro con cabeza de toro así, que tenía los brazos así, y sacrificaban los niños, y ellos pues eran consumidos por fuego, y muchos judíos lo hacían, y estos Illuminatis, ellos hacen esos sacrificios, y por eso inventaron eso, y se la pusieron a la bandera de Israel, los sionistas. La mayoría del pueblo judío genuino, adorador del Eterno, no acepta eso. Si nosotros no somos sionistas, somos israelitas. Porque saben. Entonces, esto es el talit. Y luego la próxima, no sé si la próxima o después de la próxima, voy a dar la clase de esto, de todo referente al talit. ¿Ok?
Incluso en la iglesia cristiana, el hombre no lo porta, a quien se lo ponen es a las mujeres. ¿Por qué? Es una rebelión. La mujer sí puede traer una señal de respeto al Eterno, como un chonguito, una mallita, algo así, cuando verdaderamente quiere servir al Señor. Pero ponerse algo así por el estilo es rebelión al Señor. Amén. No está mandado a la mujer, solo al varón. Siempre el enemigo va a tratar de hacer las cosas al revés. No es una costumbre judía, es una costumbre árabe. Entonces, vaya ahora conmigo a el libro de Levíticos 11, verso 44, para que vea lo que dice ahí. Y dice, porque yo soy Jehová, vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Hermano, ¿qué está hablando? Hay mucha gente que no comprende la palabra santos. ¿Qué significa para ti la palabra santos? No. Santo, ¿qué es para ti? Muchos creen que es un muñeco, un ídolo, o unas personas a las que se les piden cosas. ¿No sabes qué es santo? Tú, Luz. Santo es ser apartado. Apartado, quiere decir que apartado, que no estás dentro de las cosas comunes como los demás, eres apartado. ¿Y apartado para quién? Para Dios. Para Dios. Tú dices, no, yo no voy a participar de nada que sea fuera de lo que Dios manda. ¿Ok? Yo voy a hacer todo lo que Dios manda. Y yo, como quiero ser parte del pueblo santo, me pongo lo que Él mandó que nos pongamos. Y me declaro y decreto en el nombre del Señor que soy un judío mesiánico. No soy cristiano. Soy judío mesiánico. Amén. Porque tengo mi Señor, Yeshua, que es judío. Y Él es el Mesías. Entonces pertenezco a su grupo. Amén. Ok. Amén. Mira qué gusto les da. Ok. Y dice en el verso 44, seréis santos porque yo soy santo, así que no ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviere arrastrado sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Elohim. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Mira cuántas veces lo repite. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y ahí ya empieza a dar las reglas de los animales. Amén. ¿Ok? ¿Se entendió? Capítulo 19, verso 2. Verso 2, dice el Señor: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Elohim. El Señor quiere que aprendamos. Él desde ese tiempo nos quiere enseñar a que conozcamos su carácter y conozcamos su voluntad para que seamos como Él es. Entonces, si usted analiza todas las veces que el Señor mandaba algo aquí, en todo este capítulo, lo firmaba diciendo: yo soy quien te lo está diciendo. Yo soy quien te lo está diciendo. ¿Sí? Y ahí dice en el verso 3, dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Elohim. Lo firma. Haz de cuenta que está poniendo su firma, así como cuando uno hace contratos y que pone uno en algunas partes su firma y en otras sus iniciales. Más o menos es lo mismo en esto. Y luego dice en el verso 4: no os volveráis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Elohim. Y luego en el verso 10 también vuelve a decir: yo, Jehová, vuestro Elohim. Y al final del verso 12 también: yo, tu Elohim, Jehová. Y en el verso 14: yo, Jehová, tu Elohim. Y en el verso
16, ahí ando, yo Jehová. Y en el verso 18, yo Jehová. En el verso 24, yo Jehová vuestro Elohim. En el verso 28, yo Jehová. Sí, híjole, men. Aquí está, bueno, luego hablamos de eso. Y en el 30, yo Jehová. En el verso 31, yo Jehová vuestro Elohim. Y en el 32, yo Jehová. En el 34, yo Jehová vuestro Elohim. 36, yo Jehová vuestro Elohim. 37, yo Jehová. ¿Se da cuenta? Y en el verso 8 del capítulo 20 dice, yo Jehová que os santifico. ¿Quién es quien nos santifica? Nuestro Dios, nuestro Elohim. Él es quien nos santifica y nos aparta. Y nos dice, ¿qué quiere Él? Estamos hablando de un Dios puro y santo. No podemos llegar bien campantes con todas nuestras cosas torcidas y chuecas y decir, ya llegué. No, el Señor dice, tienes que arreglar tu vida, tienes que hacer esto y esto y esto. Y aquí nos está dando las instrucciones, que es lo que quiere. Si tú miras aquí los estatutos y sus mandamientos que está poniendo, son buenos, porque dice, mira, en el verso 16 dice, no andarás chismeando en tus pueblos. ¿Ves que es un mandato? El chisme, dice el Señor, no, no chismes. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo. ¿Ok? El 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente. Reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. Ahí están instrucciones. En el verso 11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis, dice, ninguno a su prójimo. 12, y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Elohim. ¿Sí? Y si tú ves, cada uno de esos son mandamientos, pero no está dentro de los mandamientos de los 10, sino que es esencia de los 10 mandamientos. ¿Sí? Está un poquito más explicado. Ajá. Y luego sobre muchos que se andan tatuando hoy en día. Mire lo que dice el Señor en el 28. No haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, tatuajes. No, dice Jehová, no. Pero sin embargo hoy hasta cristianos, ay, fíjate que mi hijo se puso uno, y dicen ser líderes de iglesias. Y se y se ríen, y estúpidos. No están obedeciendo los mandamientos del Señor. Dice aquí, no imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, no tatuajes. ¿Está claro? Está claro. Ajá. Y luego dice también aquí, no contaminarás tu hija haciéndola fornicar, porque no se prostituye a la tierra y se hincha de maldad. Fíjate que cuando prostituyen a las hijas, dice que la tierra empieza a tornarse mal. La misma tierra se enferma por el pecado de las hijas. ¿Por qué? Porque las hicieron hacer lo que no debían. Y dice el 30, mis sábados guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. Y bueno, ahí están tantos de los mandamientos, ¿ok? Mitzvot. Esos no son mandamientos rituales. Pueden leerlo todo. Ese verso, capítulo 19, está muy bueno para que lo analicen. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo lo quiere? Allí está, capítulo 19. Su voluntad más explicada. Los 10 mandamientos es un resumen. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora sí, nos quedamos en Romanos, ¿verdad? Leímos Romanos 7, 22 al 25, sí los leímos, ¿verdad? Ok, ahora vaya conmigo a Romanos 8. Romanos 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu del Señor, Luz? Que siga sus mandamientos. Ajá. Que el Espíritu del Señor te está diciendo cómo, ¿verdad? Y estás siendo guiado y tú estás obedeciendo cómo te manda el Espíritu. Los tales que obedecen al Espíritu Santo, lo que les está guiando, dice aquí, son
hijos de Elohim. Los que son guiados por el Espíritu del Señor son hijos de Elohim. ¿Qué me estás diciendo, Leo? Leo está diciendo que toda aquella persona que no la está guiando el Espíritu Santo y que hace lo que quiere como quiere a su antojo, no es hijo. Cuando el Espíritu del Eterno te está guiando, te va a decir, mijo, en la palabra del Señor enseña esto, dice acá. Y Él nunca va a contradecir algo que papá mandó escribir en su escritura. Él nunca va a ir en contra de lo que está escrito. Si hay algo que te están diciendo que es supuestamente del Señor y tú le dices, me muestra el verso por favor, ¿dónde lo dice el Señor? ¿Dónde lo enseña el Señor para yo hacerlo? Si no te lo enseñan, no es el Espíritu del Señor, es otro espíritu de mentira, es un espíritu de error. Y yo le voy a pedir a todos los cristianos, ¿dónde dice en la Biblia que se debe de guardar el domingo en vez del Shabbat? Quiero un solo verso mandado por el Señor. Un solo verso, no hay ni uno. Cero. Entonces, ¿por qué lo hacen? Entonces, ¿qué espíritu es el que les está guiando a hacer eso? Espíritu de error, espíritu de mentira, espíritu de Babilonia, espíritu de pecado, porque el romper los mandamientos es pecado. En el principio, cuando el hombre vino y el Señor le dijo, un solo mandamiento, le dijo, no comas de ese árbol. Un solo no, para probarlo. ¿Y qué hizo el hombre? Lo rompió. Un solo mandamiento había. Y nos la puso más difícil porque ahora no nomás iba a ser uno, ahora son 10. No la puso más difícil. Porque a consecuencia de eso, el pecado se creció y hizo otras ramas, ese árbol se hizo grande. Y es muchas las cosas de las consecuencias negativas que surgieron de ese error. Y ahora son más errores. ¿Ok? Y entonces, el Señor nos manda, en los 10 mandamientos, guardar el Shabbat es un mandamiento. Si no lo haces, dice el Señor, no estás comiendo lo que te dije que comas. Estás comiendo del fruto del bien y del mal. Así de sencillo, podemos reducirlo. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo lo que tu voluntad quiso, así como cuando Eva hizo lo que le atrajo a la vista. Oh, vio que era bueno. Se le hizo, ay, qué suave. Se deslumbró, se infatuó, y sí, y se creó codicia en su corazón y deseó a comerlo y dijo que era bueno para comer y lo comió. Una cosa lleva a la otra. ¿Por qué? Porque entró por los ojos. La codicia de los ojos, causó el deseo del corazón y lo ejecutó. Entonces, nosotros tenemos que ver que el Shabbat nos acerca al Señor para consagrarnos y conocer más su voluntad y no apartarnos. ¿Ok? Cuando nosotros comencemos a hacerlo como Él quiere, papá se está acercando y nos está diciendo, bien, mijo, ahí la llevas, y nos empieza a dar más por su espíritu. Nos tiene confianza y nos da más. ¿Ok? ¿En cuál verso me quedé? En el 15, 14, 15. 15. Ok. En el 15. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Oiga lo que está diciendo aquí la Escritura. Cuando nosotros venimos al Señor, ¿a quién está hablando el libro? A los romanos. No eran judíos, ¿verdad? No eran judíos, eran romanos. A lo que les decían gentiles, que eran de las gentes, no eran del pueblo del Señor. Y les está diciendo que papá nos adoptó. Porque dice que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora lo podemos decir Padre a nuestro Elohim, aunque antes éramos gentiles, pero ahora ya no somos gentiles, ahora somos del pueblo del Señor. ¿Ok? Y dice
Porque el mismo Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Elohim. ¿Por qué hay Ana que podemos decir que somos hijos de Elohim, Ana? ¿De acuerdo? ¿Ya nos estamos? Porque somos guiados por el Espíritu. Nos guía. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Ok? Entonces, los que son guiados por el Espíritu, los padres son ¿qué? Hijos de Elohim. ¿Ok? Claro, ¿verdad? Sencillito. Y podemos decir padre. Pero antes no. Porque no éramos adoptados. Y ahora el adoptado tiene el mismo derecho que cualquier hijo natural. ¿Ok? Porque somos parte del mismo pueblo. No son dos pueblos, es un solo pueblo. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos. Herederos de Elohim. ¿Sí? Y coherederos del Mesías Yeshua. Si empero padecemos juntamente con él. No nada más de que ya recibo todo y no quieres hacer lo que te manda. No, dice, si empero padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Por eso nuestros hermanos, cuando los hacían, que querían que guardaran el domingo en vez del sábado, ellos preferían la muerte en vez de desobedecer los mandamientos de papá, que era guardar el Shabbat. Preferían la muerte porque eran hijos y padecían juntamente con el Mesías Yeshua. Dice en verso 18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Porque oigan, fíjese esto, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Elohim. ¿Qué está? Dicen todos los animales de la tierra, porque por nuestra culpa ellos están sufriendo. Ellos esperan que seamos manifiestos como hijos verdaderos de Elohim, para que ellos sean libres, los animales también. Hoy miré en un video donde llega un león así, como bien tenso, bien como desesperado, como angustiado, rugiendo, bien, y respirando bien rápido, y se acerca a un árbol y se empieza a tallar en el árbol y empieza a tallarse y a tallarse en el árbol el león, y se le fue bajando hasta cuando ya se empezó a acariciar en el árbol. Bien tranquilo. Como ellos conocen cosas que nosotros desconocemos, que debemos de conocer, así como Adán conocía. Adán, si hubiera visto eso, dice, el árbol lo está ayudando al león. El árbol le está transmitiendo algo al león que lo está calmando. Y el león sabía que ahí iba a recibir esa calma. Esos son misterios que a nosotros se nos olvidaron por estar tan apegados al pecado. Pero dice aquí que el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Elohim. Nosotros debemos de conocer todas esas cosas de la naturaleza, de los animales y de las plantas y de toda la naturaleza. Porque esa era la voluntad de papá, que les leí en el primer verso, que deberíamos de tener dominio sobre todos los animales, sobre todas las plantas, sobre toda la tierra, de arriba, de abajo, del aire, del agua, de todo. Y hoy no sabemos ni siquiera cómo freír o agarrar un pescado. No sabemos nada. No sabemos qué come. No sabemos qué come la ballena. No sabemos nada. Pero la voluntad de las ballenas y de los delfines y de todos los animales es de que seamos verdaderamente hijos de Elohim, para que se manifiesten esas bendiciones que papá tiene preparadas para el ser humano y la creación. Pero no. Al contrario, mucha gente se burla. ¿De qué? ¿Cómo que los árboles? Sí, los árboles son seres vivos. Las plantas son seres vivos, que están para nuestra bendición y no las comprendemos, no las entendemos, las mal juzgamos. Es más, por una persona ignorante hasta se ríe.
note bien que la persona entre más ignorante sea, se ríe y se burla. Y una persona sabia, un científico que sabe cómo, no se ríe, escucha, pone atención y aprende. Porque el que se burla, utiliza la burla como excusa para evadir su estupidez. Para eso se burla. Para evadir la estupidez de ignorancia que tiene. ¿Han visto mucha gente cuando se burla? Pues porque no sabe. Porque ignora. Por eso se burlan. ¿Sí me expliqué? Pues tenemos que conocer. Y hermano, indague, busque, estudie más de la naturaleza. Es lo que papá quiere que nosotros hagamos, que nos manifestemos como hijos del Eterno, con esos atributos, con esas bendiciones, de esos regalos que Él nos dio, pero de una manera correcta. ¿Ok? Verso 20, porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa del que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán liberadas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Ellos están esperando, ellos están, vamos a decir así, orando prácticamente para que nosotros verdaderamente despertemos como hijos de Elohim. Ellos anhelan eso. Ellos quisieran vernos y decir, mira, ahí va mi rey. Porque nosotros somos el rey de la naturaleza. Ellos quieren vernos así. Pero nosotros en nuestra ignorancia estamos más entendidos en los jueguitos del teléfono o en otras tonteras. En vez de estar buscando, indagando lo que verdaderamente es para mi crecimiento espiritual como hijo del Eterno. ¿Hasta aquí vamos bien? Dice, verso ¿qué? 22. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, no una nada más. Todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve hay que esperarlo. Amén. Y luego digo, pero si lo que no vemos esperamos con paciencia, esperamos. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está la intercesión, ahí está la oración del Hijo del Eterno genuino, que se mete a orar, que se mete a interceder, que gime desde su espíritu y que habla sus lenguas y empieza a mover el reino espiritual. ¿Sí? Solo, no necesita estar con nadie. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos muy ocupados en satisfacer el deseo de nuestros ojos, el deseo de nuestra carne y no en el deseo del espíritu. Y dice, sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad del Eterno demanda por los santos. El Espíritu del Señor ve que tú estás pidiendo y él, aunque tú no entiendas, Él sí sabe lo que es y Él es lo que intercede delante de nuestro Padre y lleva nuestra oración. Por eso la importancia de que estemos orando todo el tiempo, cualquier momento que tenga oportunidad, en vez de meterse a chismear y a meterse en problemas ajenos, métase con el Señor para que tengamos el crecimiento y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Verso 26. Y sabemos que a los que a Elohim aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, oiga ahí, porque a los que antes conoció, también predestinó. O sea, ella nos conocía antes de la fundación del mundo. Y sabe si somos o no sus hijos. Dice,
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, igualitos. No hay diferencia, ya no hay que gentil y que judío. No, todos somos hermanos del Señor, hijos del mismo Padre. Aunque hayamos sido adoptados y hayamos entrado al pueblo de Israel, somos hijos. Ahí está. No hay diferencia. ¿Por qué portas eso? Porque soy hijo. Por eso. Y todos los hijos, dice el Señor, Él les mandó que pusieran uno de estos, porque esto representa que somos iguales del mismo Padre. Eso es lo que significa, que no soy más que mi hermano, ni mi hermano es más que yo, porque estamos vestidos igual, de gala, iguales. ¿Sí? Príncipes, nos llama el Señor. Con esto nos dice, nos ve como príncipes. El Señor Yeshua portaba uno, y vamos a verlo más adelante, cómo Él lo manifiesta en las Escrituras. Él lo portaba, y si Él es mi hermano mayor, yo también, porque soy su hermano al recibirlo, y ser hijo de papá. Amén. Porque aquí está bien claro, dice, porque el verso 29, a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestro propósito es que lleguemos a parecernos cada vez más al Mesías Yeshua. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el primero, Él es el primero entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Fíjate que ya está hablando en pasado. Ya nos glorificó. Por eso dice que nosotros ya estamos sentados con Él. Pero estamos aquí en este tiempo, en el año 2023. Pero el Señor ya nos ve con Él. En Él no existe el tiempo. Y dice, pues, ¿qué diremos a esto? Si Elohim por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó o no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si papá sufrió al ver el sufrimiento de su único hijo, ir a la cruz y morir y pasar por todo lo que pasó, por amor a nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él el logro de lo que Él logró hacer, nuestro rescate? ¿Sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Elohim? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si el Señor pelea por mí. ¿Quién? ¿Qué diablo? ¿Qué demonio va a estar contra nosotros si el Señor está peleando por mí a mi favor? Es tremendo. Es lo que tenemos y no nos damos cuenta. No aprovechamos las bendiciones del Señor. Qué bonito el libro de Romanos, ¿verdad? Capítulo 9, verso 26. Verso 26. Verso 25, capítulo 9, y será, como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada, o sea, a su novia, a su esposa, y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Elohim Hai. ¿Ok? Qué tremendo. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Porque palabra consumadora, abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo a Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente,
como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra fuéramos semejantes. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. ¿Y qué es fe? La obediencia al mandamiento. Dice, mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, más como por las obras de la ley. O sea, que ellos creían que haciendo cosas se ganaban la salvación. Y no es así. No es por lo que hagas. No es por lo que hagas, es por cómo lo haces en el Señor. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? Verso 32. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, más como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra del tropiezo. Amén. Ok. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Estamos viendo que está hablando de las leyes de obras, no de la ley de los 10 mandamientos, ¿ok? Entonces eran obras de justicia. Ellos creían que haciendo las obras de justicia, ¿cuál marca las de la justicia ahí? ¿Cuál marca? Judicial. Las judiciales. Ellos creían que por esas leyes ya se justificaban delante del Señor y se olvidaban de la gracia, se olvidaban de la misericordia, se olvidaban de la ley de los, ¿qué? Mitzvot. Ah, ¿ves? ¿Cómo marca diferente? ¿Sí? Gálatas 3:26. Gálatas 3, verso 26. Ok. Dice, porque todos sois hijos de Elohim por la fe en Yeshua HaMashiach, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis vestidos. No hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yeshua. Todos somos iguales en el Señor, en lo espiritual. Todos somos hijos, nos ve como hijos, ¿ok? Ay, por eso hay pastores. No, una cosa es como somos y otra las responsabilidades y lo que el Señor delega. Y si vosotros sois el Mesías, ciertamente la simiente de Abraham sois. Y conforme a la promesa, los herederos, ¿ok? Entonces, nosotros nos agarramos que somos hermanos de Yeshua Mesías y pasamos a ser hechos hijos de Él. ¿Estamos claros ahí? Capítulo 4, verso 7. Ya leímos el 4, el 6. Por cuanto sois hijos, Elohim envió al Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Aquí está clamando otra vez lo mismo que leímos hace ratito, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Él dentro de nosotros y podemos clamar Padre a nuestro Creador. Así que ya no eres más siervo, oiga, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Elohim por el Mesías. Antes, en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servías a lo que por tu naturaleza no son dioses. Antes eras, pero ya no. Mas ahora, habiendo conocido a el Eterno, a Elohim, o más bien siendo conocidos de Elohim, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimientos
en los cuales queréis volver a servir. Guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Está hablando de los shabbatones, de las leyes, de las fiestas, ¿ok? No del Shabbat, sino de otras fiestas. Temo de vosotros que ya haya trabajado en vano en vosotros. Ok, hasta 4:7. Ok, vamos ahora a Juan 3. Libro de Juan, capítulo 3, verso 10. Juan, verso, capítulo 3, verso 10. Verso 10. Respondió Yeshua y díjole: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Ok? Y capítulo 1, verso 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Elohim, a los que creen en su nombre. ¿De quién está hablando ahí, no? De los hijos. Todos los que le recibieron al Señor como su Salvador, les dio el Señor la adopción y ahora los está haciendo hijos de Dios. Antes no sabíamos cómo se vestía un hijo del Señor. ¿Se recuerdan cuando el hijo pródigo que vino después de haberse ido y que lo ve el padre, lo ve que venía y llega el hijo? ¿Qué hizo el padre? Dice que lo abrazó. Ajá. Le dijo: vístanlo, pónganle ropa bonita, pónganle zapatos, báñenlo, arréglenlo. Le puso un anillo, y le hizo una fiesta. Es más o menos una ilustración de cómo se siente el papá cuando uno de sus hijos vuelve a su camino. Él se encarga de vestirte, él se encarga de arreglarte, de limpiarte y de hacerte una fiesta, porque él está contento, como nuestro padre. Entonces, al hacernos hijos, no vamos a hacernos hijos mediocres en el Señor. Vamos a ser hijos de un rey, y por lo tanto somos príncipes. Tenemos que tener una autoestima más elevada, mejor, humildemente, pero mejor. ¿Ok? Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, o sea, ni de voluntad de varón, más de Elohim, de Dios. O sea, no es que estas personas que aceptaron al Mesías eran descendientes de sangre judía, pero fueron descendientes de una semilla espiritual sembrada en sus corazones, que es la palabra del Señor, que es el Espíritu del Señor, y que ahora por ese Espíritu son hijos, ¿ok? Sino que de voluntad de Elohim. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó: este es el que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. ¿Sí? Él está hablando de que él es el Cordero de Elohim. Juan el Bautista dio testimonio de él. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Estoy hablando todo esto para que veamos todos los versos que está hablando en el Nuevo Testamento de que somos hijos. No somos nada más un pueblo ahí por lástima que aceptó al Señor y que pues nosotros somos gentiles, no somos como los judíos que son descendencia del Señor. No, nada de eso. Somos iguales en Él. ¿Ok?
Efesios 3:20. Mas nuestra vivienda es en los cielos. Hubo una persona que se estuvo burlando de alguien que miré en un documental, ay, con ganas de haberle escrito, que dice, no, dice, en ninguna parte de la Biblia dice que vamos a estar en el cielo. Si ustedes ven, el Señor Yeshua estaba nada más ahí en los aires, pero no en el cielo, alegando que no conocen la escritura. Mira qué dice aquí, mas nuestra vivienda es, ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria por la aparición, con la cual puede también sujetar todas las cosas así. O sea, Él nos va a tener que transformar este cuerpo físico a la manera como Él es para poder viajar y ser transportados a la Jerusalén celestial. Si no, no puede, nuestro cuerpo no aguanta, esta carne no aguanta, se desbarata. ¿Ok? Nos tenemos que ser transformados. Todo eso está escrito hace miles de años. Lógicamente, científicamente, está dando razón de que sí se sabe lo que se está diciendo, pero nosotros no podemos viajar en la atmósfera a esta velocidad con la que vamos a viajar en este cuerpo físico. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abrirá. ¿Ok? Como hijos tenemos ese derecho. Ya leímos Gálatas 3:29, ¿verdad? Ya lo leímos. Ok, Efesios 2. Efesios 2. (14) No, es que antes, para que veamos que verdaderamente somos hijos del Eterno. Y no hay eso de que estamos como arrimados, así nos lo quieren poner en el cristianismo. No, Señor. Verso 10. Porque somos hechura suya, criados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, oiga bien, ponga atención, hermano. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por lo que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, o sea, los judíos naturales le decían al que no era circuncidado, le decían gentil o incircunciso. Verso 12. Que en aquel tiempo estabais sin el Mesías, y tenían razón. Cuando no tenían el Mesías, eran incircuncisos y gentiles, alejados de la República de Israel, no eran parte del pueblo de Israel, no eran judíos por fe. Dice, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en el Mesías, ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, pasado estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. No son dos pueblos, es un pueblo, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos. ¿Cuáles son los ritos ahí? Jukots. Los jukots. ¿Y qué son esos rituales? Los sacrificios de los animales, la circuncisión y todos esos rituales. Aquí está bien
Si lo ponemos en español, en vez de lo que era en griego, lo ponemos en hebreo, dijera ¿cómo? ¿Los qué? Los hukots. No los mitzvot. ¿Sí? A ver cómo puede uno ahora diferenciar a qué está hablando, a qué se refiere cuando está hablando de la ley. Dice en la ley de los mandamientos en orden a ritos. Los Shavuot, también los sábados de las fiestas, también están incluidos. No el Shabbat del séptimo día. Los Shavuot eran los de las fiestas. Para edificar en sí mismo, dice, los dos en un nuevo hombre haciendo paz. Ya no son los judíos y los gentiles, todos somos israelitas. Y reconciliar por la cruz con Elohim a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué clavó en la cruz? La enemistad, la división de los pueblos. Y ahora todo aquel que crea en este sacrificio de la cruz es hecho hijo del Eterno, israelita, heredero, juntamente en la República de Israel Celestial. Amén. Ya no estamos enemistados, somos un pueblo. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos en el pasado y a los que estaban cerca también, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿sí? Siendo la principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach. ¿Qué es el fundamento de los apóstoles y los profetas? El Antiguo y el Nuevo Testamento, que tenemos los dos pactos. En el cual, compaginado, todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Entonces, ¿qué es la diferencia entre mí y un judío? Si no tiene al Mesías, pobrecito, me da lástima que teniendo todas las de ganar, esté perdiendo. Pero dice la Escritura que en un tiempo futuro el Señor va a traer a todos los judíos naturales, que los hizo que ellos se apartaran, por decir así, del Señor, para que pudiéramos entrar nosotros. Pero ya que entremos nosotros, entonces Él va a despertarlos a ellos otra vez de regreso para ser un solo pueblo. ¿Ok? Entonces todo es por misericordia. Y eso como que nos están abriendo la puerta para que entremos. Ahí está, hermanos. ¿Cuál es el judío? ¿Cuál es? Todos somos un pueblo. Aquí está. No me la estoy inventando. Y si no me cree, vuélvalo a leer todo. Por eso es la importancia de leer verso por verso. Ir leyendo y entendiendo lo que está escrito aquí. ¿Ok? Capítulo 4, verso 16. Del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe según la operación de cada actividad. Miembros conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Todos somos un cuerpo en el Señor, ¿ok? Ya basta de la diferencia. Ahora, en Romanos 11, libro de Romanos, va para atrás otra vez. Romanos 11. Yo creo que aquí le voy a parar, mis hermanos. Vamos a leer este y hasta aquí. Romanos 11, verso 13. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Por si en alguna manera provocasteis a celos a mi carne, e hiciste salvos algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos, o sea, de los judíos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento
de ellos, sino vida de los muertos. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ponga atención a lo que vamos a leer. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, hablando de Israel, de ese árbol, representado por un olivo, de la unción del Espíritu. Dice, si algunas de las ramas, no todas, algunas, fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido o injertado en lugar de ellas, de aquellas ramas que se quebraron, y has sido hecho participante de la raíz de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hay mucho cristiano que trata mal al judío cuando se está alimentando del aceite de ese árbol que viene de ese olivo. Y dice, ten cuidado, ¿verdad? Dice el verso 19, pues las ramas dirán, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, aquí tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron. ¿Qué cosas? Que el Señor incluso la severidad de aquellos, esa severidad la utiliza para que se torne en amor, para que podamos nosotros entrar a ser parte del pueblo del Señor. El que ellos se hayan comportado de esa manera soberbia, arrogante y despreciable con los gentiles, lo utilizó el Señor para hacerlos a un lado y dejarnos entrar a nosotros, a los gentiles. ¿Ok? Y dice el verso 22, pues mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera, tú también serías cortado. Verso 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Si se convierten, los vuelve a poner el Señor. Qué poderoso es Elohim para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más esos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, sino que se nos quite eso creído, ¿sí? Dice, arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel para que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, eso lo provocó el Señor para dejarnos entrar a ser parte de su pueblo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ya que entren todos los gentiles y que sean parte de Israel, entonces el Señor trae al resto de los israelitas y todos seremos salvos como Israel. No como Israel y los gentiles. No, todo Israel será salvo. Porque todos somos hijos ahora. Somos parte de ese mismo árbol. Ya no son dos árboles, es un árbol. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. ¿Qué cosa, no? Israel guardando el Shabbat y los gentiles no lo van a guardar. ¿Cómo que no? Pues si también son Israel, del pueblo de Israel, y están honrando a nuestro Padre Celestial, lo que nos ha mandado. ¿Por qué el que no es judío no lo va a guardar? ¿Por qué guarda el gentil el domingo? Porque le está haciendo caso a Roma. No le está haciendo caso al Señor y no quiere ser parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel guarda el Shabbat, pues el que se convierta a ser parte de la familia de Israel también lo tiene que guardar porque es parte de la misma familia. Así de fácil y sencillo. Somos pueblo de Israel y es un honor
el que el Señor nos haya dado su Shabbat para podernos bendecir y estar con su familia. O sea, ¿Cuántos? están haciendo lo que dices de Roma, pero en parte de cierta manera están con los judíos a la vez, haciendo ritos, sacrificios. No, pero eso estamos hablando de los pero de Israel. Ellos están haciendo ritos, pero a otras deidades, Ajá. a otras. Los gentiles. Oye. Sí, todos los que están, porque si no son israelitas, son gentiles. Ujú. ¿Ok? Simple y sencillamente. Si no es israelita, es gentil. Y yo soy israelita. Porque he aceptado al Señor Yeshua, que es un israelita como mi Salvador, y su espíritu mora en mí, y en ti, si tú tienes al Mesías, también lo eres, verdaderamente. ¿Ok? Y qué bueno que también cuando tenemos de su sangre, pues estamos haciendo parte de esa promesa de que el pueblo del Señor lo está trayendo de regreso. El Señor está trayendo de todas las naciones, trayéndolos de regreso. Luego vamos a ver toda esa historia, cómo se perdieron y dónde están y cómo estamos volviendo ya al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo, que nos enseñas, que nos muestras a través de tu palabra, tu enseñanza, que corriges lo que está torcido, y que nos enseñas, Señor, para caminar rectos en la obediencia a nuestro Padre Celestial. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Padre, y te damos gracias por Yeshua, gracias por su sangre, gracias por tu Espíritu, que con mucha paciencia está aquí en la tierra con nosotros, guiándonos y enseñándonos tu palabra. Ayúdanos a ser sensibles y a ser guiados por tu Espíritu como hijos tuyos. Danos más de tu Espíritu, danos más, Señor, de la luz que tiene el Espíritu para nosotros poderla compartir con los que nos están escuchando, con los que van a recibir de tu enseñanza, Señor, del Israel que está siendo rescatado, Padre, del error, de la mentira, que está saliendo de Babilonia poco a poco. Muchas gracias, Padre, por todos aquellos hermanos que están recibiendo tu palabra y están recibiendo tu enseñanza con gozo y con alegría, Padre. En el nombre del Señor Yeshua, bendigo a cada uno de los que están oyendo y van a oír, Señor, lo que acabamos de enseñar y de hablar, para que sea de crecimiento en sus días y que el Espíritu del Señor, esa semilla la siembre en sus corazones y traiga frutos para tu gloria y para tu honra y sean salvos verdaderamente, Señor, del error. Te lo pedimos, Padre, guíanos y guárdanos en esta semana con toda la bendición. Que nada, Señor, que el enemigo quiera estorbarnos, le sea concedido al enemigo. Señor, reprendemos y rechazamos toda obra del maligno en la vida de tu pueblo. En el nombre del Señor Yeshua, cubro mi familia, cubro tus hijos, a todos, Padre, con la sangre del Mesías Yeshua, y los bendigo y les digo, Yevarejeja, Yahvé, Beismereja, Yahvé, Panabeleja, Bijuneja, Isa, Yahvé, Panabeleja, Beyasem, Lejat, Shalom. Gracias, Padre. Te bendigo y te doy gracias en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias, Señor. Señor les bendice.